Esperando que se encuentren bien, el día de hoy presentaré la cápsula sobre identidad, correspondiente a la unidad de introducción a la comprensión histórica del presente. La finalidad de esta cápsula es que ustedes puedan comprender a qué hacemos referencia cuando se habla de identidad. Es por esto que antes de comenzar me gustaría plantear las siguientes preguntas y sería muy bueno que de manera personal también las reflexionara. En primer lugar tenemos como ¿qué se entiende por identidad? Luego, ¿existen diversas identidades? Y en último lugar, ¿de qué manera la identidad personal y colectiva interviene en las interacciones sociales, culturales, políticas y económicas de la sociedad actual? Es de suma importancia recalcar que todas estas preguntas son las que van a guiar la cápsula que estamos presentando aquí, para que ustedes puedan tener una noción general de lo que significa la identidad, a qué hace referencia este concepto y si existen ciertos tipos de identidades a los que podamos aludir. Acá vamos a presentar dos fuentes que nos permiten comprender de manera diferenciada lo que significa el concepto de identidad. La primera de ellas nos plantea: la identidad es todo el conjunto de características con las que resulta sencillo identificar o distinguir una persona o elemento. Esta puede tener ciertas variaciones o modificaciones según las vivencias, experiencias e incluso la edad. De estas variables surgen los tipos de identidades. Por lo tanto, lo que nos dice la RAE y en general esta concepción más generalizada de lo que vendría siendo la identidad es que es una característica particular que se enmarca en un contexto que es más bien general y que a la vez esta característica que identifica a cada persona, a cada individuo, está marcada por sus vivencias y sus experiencias, ya es decir, las cosas que cada uno haya vivido en su vida cotidiana, en su vida diaria, van marcando la identidad con la que se enfrentan al mundo general. Por otro lado tenemos la cita: la identidad es una categoría general que posibilita que tengamos un lugar de adscripción histórico-temporal frente a los demás, a distinguirnos de los otros, sujetos, instituciones, grupos, familias, comunidades y movimientos sociales, y decir qué es lo que somos y no somos. No hay posibilidad de identidad que no postule al mismo tiempo una alteridad. No sería posible una mismidad sin la existencia de esa otredad. En esta cita se toca un punto sumamente importante, porque si bien se complementa con la anterior, que nos plantea la idea de que tenemos una característica particular, ya que está adscrita a un momento histórico temporal, es decir, un contexto particular que cada uno de nosotros podamos estar viviendo, también requiere de una necesidad de alteridad, de una necesidad de entender que nuestra identidad no es nuestra identidad sin comprender la identidad del otro, ¿ya? Nosotros nos enmarcamos en un conjunto, en una comunidad social. Vivimos en un estado, el estado chileno, que se determina por diversas características, ¿ya? Por lo tanto, es importante que entendamos que nuestra identidad no se ha construido desde el que nacimos y vamos forjando una identidad que es independiente a la de los otros, sino que al contrario, es una identidad que está construida en función de la identidad de los otros. Preguntémonos, ¿de qué manera la identidad colectiva determina la identidad personal? Como ya decía anteriormente, nuestra identidad personal, la de sujetos históricos, está enmarcada en un contexto general, ¿ya? Ante esto vamos a tener que la identidad colectiva es inseparable del sujeto. No podemos entendernos sin comprender este contexto general, esta identidad colectiva, estas características, no sé, por ejemplo, como el Estado chileno, que nos permiten ir identificándonos, ir generando características particulares como sujetos personales, individuos únicos, ¿ya? Existen diversas identidades. Hay algunas que son complementarias, otras que son desiguales, otras asimétricas, otras jerárquicas, pero no necesariamente tienen que ser todas iguales, ¿ya? Y aquí lo vamos a ir viendo con los tipos de identidades. No sé, un ejemplo que es muy latente y que es muy actual vendría siendo con la identidad de género o la identidad de etnia, que son temas que son muy controversiales hoy en día, ¿ya? Si yo soy feminista, no necesariamente voy a encajar dentro de todas las ideas que existen dentro del feminismo. No es lo mismo hablar de feminismo afrodescendiente a hablar del feminismo occidental de una mujer blanca.
¿ya? Los privilegios con los que ha vivido una y otra son sumamente diferentes. Ya eso apunta esta idea, apunta a que existen identidades que son diversas, pero también es importante comprender que lo diverso no es malo, que hay que lograr comprenderlo, hay que lograr entenderlo, hay que lograr empatizar y generar una alteridad respecto a esa otra identidad. Los diversos tipos de identidades se encuentran determinados por aspectos sociopolíticos y de humanidad. Cuando hablamos de los aspectos sociopolíticos, estamos hablando de que estamos determinados por derechos y deberes cívicos. En realidad, todas las personas que estamos en un estado que vendría siendo el estado chileno, estamos determinados por ciertas normativas que nos permiten hacer y no hacer, ¿ya? Y eso es algo común, es una identidad común. Y por otro lado tenemos la humanidad, y aquí hace referencia netamente a lo que vendrían siendo los derechos humanos. Todos los seres humanos tenemos derechos, ¿ya? Y es deber del Estado garantizarlos, ¿ya? Eso. Tipos de identidades. Tenemos la identidad personal, que está vinculada al nombre y apellido que identifica a cada persona, es decir, yo desde que nazco y nos inscriben en el registro civil, nosotros ya tenemos una identidad, ya tenemos un nombre y un apellido que es único y particular, tenemos inclusive un root que es único, nadie va a tener el mismo root que la otra persona. Por otro lado tenemos la identidad cultural, que está vinculada a las creencias, a las tradiciones, a los valores y los símbolos. Acá es sumamente importante entender que lo cultural, si bien se enmarca en un Estado-nación, puede ir variando dependiendo de las diversas culturas que vayan existiendo en ese mismo Estado-nación. Ya yo no tengo por qué tener las mismas creencias que pueden tener ustedes sobre un determinado tema. Ya eso va a ir variando y, como ya dije anteriormente, de acuerdo a nuestras vivencias y a nuestras experiencias. Por otro lado tenemos la identidad nacional, que es el vínculo de los y las individuos respecto de una nación. Y finalmente la identidad de género, que está vinculado al género con el que una persona se identifica. Los voy a invitar a que analicemos estas siguientes citas, que nos van a permitir entender la diversidad de identidades que existen hoy en día. La primera de ellas plantea: la vida no es la identidad, la vida resiste a la idea de identidad. Es necesario admitir la ambigüedad. A menudo la identidad puede ser vital para enfrentar una situación de opresión, pero sería un error utilizarla para no afrontar la complejidad. Es sumamente importante entender que la autora de esta cita, ella plantea que si bien todos nos enmarcamos en una identidad común, que vendría siendo, en este caso, y lo reitero, para poder contextualizarnos geográficamente, para que nos ayude a comprender el concepto de identidad, nos permite entender que nosotros ya nacemos con una identidad, una cultura, una creencia que está marcando nuestros aspectos sociales, culturales, políticos y económicos, ¿ya? Sin embargo, la identidad, ¿ya? Es sumamente importante resistirse a esa identidad, ¿ya? Entonces es sumamente importante resistirse a esa identidad. Es importante deconstruir lo que se nos está mostrando. No siempre lo que ya existió tiene que ser aceptado, sino que también puede ser criticado, sino que también puede ser cambiado. O no necesariamente ser cambiado, sino que puede ser modificado y mejorado, ¿ya? Por otro lado tenemos la siguiente cita: no es fácil enfrentarse al monstruo, sobre todo cuando descubres que eres parte de él. Yuderquis es una feminista afrodescendiente. Ella habla desde la idea del feminismo descolonizado, ¿ya? Entonces ella nos plantea esta idea de que a lo largo de la vida se ha planteado el binomio de que Occidente es superior a América Latina, a Oriente, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que es diferente a Occidente es malo, no es bueno. Y Yuderquis habla de eso, plantea la idea de que su identidad,
a lo largo de mucho tiempo se la mostraron o le dijeron que de donde ella pertenecía, de sus creencias, de su modo de vivir, era incivilizado, no era adecuado, ¿ya? Sin embargo, con el tiempo también ella va comprendiendo este proceso de deconstrucción, de modificar esta identidad, ¿ya? De mirarla de otra manera. Y finalmente tenemos que al construir sus identidades personales, los individuos comparten ciertas afiliaciones características o lealtades grupales culturalmente determinadas, que contribuyen a especificar al sujeto y a su sentido de identidad. Implícita en esta afirmación está la idea de identidades colectivas, tales como género, clase, etnia, religión, sexualidad, nacionalidad, que Stuart Hall ha llamado identidades culturales. Son formas colectivas de identidad porque se refieren a algunas características culturales definidas que son compartidas por muchos individuos, ¿ya? Por lo tanto, en primer lugar tenemos una característica personal, ¿ya? Que puede ser a través de un gusto, de algo que nosotros compartimos, etc. Sin embargo, cuando muchas personas se adentran a esta misma característica y se identifican con esa misma característica, se termina transformando en una identidad colectiva, ¿ya? Y la RAIN permite hacer esa distinción desde que yo tengo una característica personal, me identifico con algo particular, a cuando ya ese algo particular se transforma en una identificación colectiva. Finalmente, queridos estudiantes, los invito a hacerse las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los principales conflictos que se viven hoy en día respecto a la identidad de cada individuo? ¿De qué manera poder aportar como sujetos históricos en la aceptación de las diversas identidades? Quiero recalcar, y creo que es de suma importancia comprender, que no hay una sola identidad, ya cada una de las personas tiene una identidad particular, un modo de creer, un modo de ver la vida, y es sumamente importante entender que, en primer lugar, ese modo que tenemos de ver la vida no es algo que deviene de nada, de nosotros mismos, sino que al contrario, es una construcción que vamos haciendo a partir de las otras identidades y que nosotros las vamos adaptando, las vamos moldeando para que puedan converger con nuestras creencias, con nuestros ideales, con nuestros valores, ¿ya? Y es por eso que es sumamente importante que seamos empáticos, que desarrollemos la alteridad respecto a las otras identidades, porque no lo que yo crea que es correcto debe ser correcto para los otros. Les mando un beso grande, saludos.